8 de la mañana, un día de sol espectacular, día domingo. Estamos yendo a San Antonio de Areco, que es un lugar que es espectacular para una escapada de 1 o 2 días. Si sos de Rosario, si sos de Buenos Aires, queda ahí en el medio. Está buenísimo, pero antes paramos a sacar una foto. Es muy difícil sacar una foto de la ruta porque tenés que mirar para todos lados. Pero bueno, con precaución se puede hacer. Algunas cosas interesantes sobre San Antonio de Areco. Es una ciudad que queda a 200 kilómetros de Rosario y a 116 desde Buenos Aires. Es un lugar ideal para hacer turismo rural. Desde 1983, todos los años, en noviembre, se lleva a cabo la Fiesta de la Tradición. Es reconocida gracias al libro Don Segundo Sombras, que escribió Ricardo Giraldes en 1926. Está rodeada de distintos pueblos rurales preparados para el turismo. Nosotros elegimos conocer Villa Lía. Llegamos a Villa Lía, que es la primera parada antes de llegar a San Antonio de Areco. Es un pueblito rural del partido de San Antonio de Areco. Y no tenemos señal, ni Edu ni yo. Así que vimos un mapa y a la vieja usanza decidimos buscar lo que nos interesa, que es, por ejemplo, la capilla San José, que está acá. Hay 1200 habitantes, una calle asfaltada nomás, esto es todo tierra. Y mirá qué paz, qué tranquilidad. Esta capillita es de 1929. La verdad que se respira mucha paz, mucha tranquilidad. Un lugar divino. En Villa Lía parece que el tiempo se detuvo. Sus calles de tierra, sus construcciones antiguas, la gente que todavía te saluda aunque no te conozca, hacen que este lugar tenga un atractivo especial. Villa Lía, junto con Dugan y Bages, están muy cerca de San Antonio de Areco y son una excelente opción para aquellos que quieran conocer un auténtico pueblo rural. Descansar, pasear por el pueblo, tomar algo en uno de los antiguos almacenes de ramos generales son algunas de las propuestas de Villa Lía. No estamos en Nueva York, no estamos en Los Ángeles, estamos en Villa Lía y acá estuvo Antonio Banderas. Esa es Casa Bellavista. Estuvo acá porque el video me parece que estuvo acá nomás, en la vereda. Pero vos decís que estuvo adentro. Mirá, también. yo chequeé, es una película que se llama Imagine Argentina, que es de 2003. No la conocía hasta ayer que estuve investigando. Chequeé así rápido, no miré toda la película. Y vi la fachada. Estaba muy pixelada la película, solo vi la fachada, pero filmó en varios lugares de Buenos Aires. Y este fue uno de los elegidos. Esta casa que es histórica y ahora actualmente está funcionando como un hotel. Vos te podés venir a quedar acá a dormir. Hemos llegado a San Antonio de Areco desde Villa Lía, donde estábamos, 20 kilómetros más o menos. Hubo bastante tráfico, pero bueno, llegamos, acá estamos. ¿Estará grabando? Sí, está grabando. Primera impresión de San Antonio, bajamos en la parte del casco histórico, bajamos, digo porque bajamos del auto. Claro. Y nos parece un pueblito así como muy arreglado, muy lindo, muy Sí, falta cheto, corroborar como si decimos es, acá en Argentina. si es un pueblo o no. Sí, no sé, Ahora no vamos a está corroborar. chequeado esa información. O es una Recién ciudad. llegamos y ¿a dónde vamos? Un lugar seguramente Para allá. cultural, Ay, me caigo. un lugar cultural. Un lugar seguramente. No es un lugar. Bueno, pero es típico. O sea, no sé. Ay, mira ahí dice, chocolate y alfajores. Yo busqué en las redes a dónde comer y me salió esta chocolatería que viene, todo el mundo que viene a Areco no se va sin probar estos chocolates, así que los tengo que probar y aparte tengo hambre, o sea, son las 10 de la mañana pero tengo hambre, tengo que comerlos. Apenas llegas al lugar hay un olor a chocolate, yo lo había leído en las redes. Hay olor a chocolate acá afuera. Bueno, compramos un cuarto de chocolate que te lo dan en esta cajita. Mira qué linda presentada. Bueno, y después te dan unos chocolatitos. Bueno, tengo muchas cosas, de verdad, porque no tener nada en la mano. Es unos chocolatitos para probar. Hay variedades, yo le dije, bueno, hacemos una variedad de cada uno, así no elijo.
Así que vamos a probarlos. ¿Vamos a probarlos o no lo vamos a probar? Sí, vamos a probar. Vamos a probarlos. Este tiene nuez. Menos mal. No te gustan. La verdad que muy ricos. Súper recomendado. La Florita es el lugar que elegimos para pasar nuestro día de campo. Se encuentra a solo 4 kilómetros del casco histórico de la ciudad, por lo que es muy fácil llegar. La propuesta comenzaba cerca del mediodía y se extendía hasta pasadas las 6 de la tarde. Sencilla y auténtica, atendida por su dueño, Juan Pablo, y toda su familia. Es un lugar que nos pareció cálido desde el momento en que llegamos. Esto es lo que hice durante la pandemia, ¿ves? Hice un fogón, un techo, Ah, muy una bien. mesada. Bien, bien, Aprendí a ser albañil. Productivo. Sí, fue productivo, la verdad que fue productivo. Así que también estamos De estreno. De estreno. Muy bien. Me emociona mucho esto. Me emociona mucho. Creo que vine solo para andar a caballo. Menos mal que fue antes del asado esto, porque después pobre caballo. Llegó el asado. Qué bien que la estamos pasando. No sé si es después de tanto tiempo, este 2020, la verdad que estuvimos adentro, pero cortar la rutina, estar en un lugar tan lindo, tan bien atendido. El lugar se llama La Florita. Está todo riquísimo, la gente es súper amable, es una familia, nos hicieron andar a caballo. Bueno, yo ya estoy tomando vino. Pero está todo muy, muy bien servido. Sentadito a orilla del río, bien tranquilito, bien tranquilito. Miraba a correr el agua muy despacito, muy despacito. Y corría como mi pensamiento lejos. Pregunto al río, ¿dónde estarás, vida mía? Tus amores, tus besos tenía, ahora ya no me queda nada. Te pido agüita que traigas pronto a mi amada. Y corría como el viento corre mi mente. Siempre te espero, vida, y hasta la muerte. Famoso puente viejo de Areco. Este es el río Areco. Pensábamos que era un lugar tranquilo, pero no. En Google dice concurrido más de lo habitual, así que bueno, un lío de gente, te digo. Volvimos al casco histórico de San Antonio de Areco, son 7 de la tarde, el paisaje cambió completamente, está lleno de gente, los barcitos están llenos de gente. Y en esta cuadra tenemos lo que es la parroquia, que está muy linda. Y esto es la ex municipalidad, que antes, datazo, fue un cementerio. Para cerrar el día vinimos a este lugar que es famoso por los embutidos, por los fiambres. Yo quería comprar para llevar a casa, pero Edu dijo, no, hacemos hay una mesita libre. Bueno, vamos a comer estos sándwiches que son de panceta arrollada, decía que es panceta y queso. A ver, lo voy a probar en vivo. Bienvenidos a Cómo Engordar en 24 horas. Y tenemos del Fernet, que yo suelo tomar. Acá lo hacen con Pepsi. Aparentemente la coca no llega. No hay en ningún lado coca. Y hay solamente Pepsi. Y así terminaba nuestro día. A la mayoría nos pasa que esperamos con ansia nuestras vacaciones, que son generalmente una vez al año, para tratar de irnos lejos y desconectarnos, cuando a veces, a solo algunas horas en auto, tenemos un plan para pasar un día cerca de todo aquello que realmente vale la pena. En San Antonio de Areco podemos pasar un día con toda la familia, dejar de lado los enchufes, respirar aire puro, volver a nuestros orígenes, comer rico y caminar sin prisas. Esta ciudad nos recordó qué lindo se siente ser libres. Conocimos un lugar preparado para el turista,
donde la tradición argentina se ve en cada rincón. Si recomendamos una visita a esta ciudad, por supuesto, su gente, sus calles y sus atardeceres merecen ser conocidos.